Buenas noches, maestros, a todos ustedes desde la Ciudad de México, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de las propuestas alternativas para los libros de primer grado de educación primaria, es el grado que se modifica, primero y segundo grados en la escuela primaria. Y he venido trabajando un libro con varias coautoras, entre ellas la maestra Adi Islas, está Alma Livia Tapia Moreno, está Marta Patricia Alcántara Paz, Diana M. Rea, está Ana Brenda Martínez Quirós, Rosa María Ruiz Navarro, y he venido coordinándoles un trabajo sobre la elaboración de actividades para primer grado de educación primaria, trabajando inclusive desde las ideas de la estructura de un texto donde resulte atractivo para poder lograr el ejercicio de la planificación, como lo comentaba yo el día de ayer, es decir, el trabajo sobre un ámbito, sobre las prácticas sociales del lenguaje, sean las que están registradas en el documento de aprendizajes clave, los aprendizajes esperados, el ejercicio que se propone y las instrucciones y el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, una entrada que podría dar resultado a lo largo del año en el trabajo de los libros con los niños de primer grado podría ser, por ejemplo, el tratamiento de las obras del teatro infantil. Y en el tratamiento de las obras del teatro infantil, las prácticas sociales del lenguaje, por ejemplo, como la lectura, la escritura o la escenificación de las obras teatrales, los aprendizajes esperados, que son pocos y que algunos de ellos, por ejemplo, van sobre la elección de algunas obras para ser leídas en voz alta, o la idea de que debe de seguir la lectura del profesor en el texto impreso, y el establecimiento de las relaciones o cómo relaciona, mejor dicho, las partes de la obra que se presenta, las partes de la obra con las partes de las palabras escritas, esas identificaciones que va haciendo el niño, que puede hacer el niño en primer grado, en un ejercicio propuesto, por ejemplo, como marcar una serie de orientaciones instruccionales, o instrucciones concretamente, más que tratar de llevarlo a una situación más técnica. Por ejemplo, como decirle al niño que pon atención a la lectura que se realizará, o pon atención a la lectura que realizará el maestro de la obra de teatro, por ejemplo, La Casa del Sol y la Luna, y luego decirle, sigue con tu dedo la lectura que realiza el maestro. Ese tipo de instrucciones donde le podamos decir a los niños qué es lo que van haciendo, qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, los niños, creo que es importante desde los primeros días introducirlos a los textos, sobre todo obras de teatro, pequeños guioncitos que se puedan trabajar, que se puedan trabajar con el total del grupo, sea a través de pequeños equipos de trabajo colaborativo, en situaciones reales también, y generalmente lo que voy encontrando como para el primer bloque son la lectura, la escritura y la escenificación, y los aprendizajes, inclusive los aprendizajes esperados, que primero me llevan a seguir la lectura, después me llevan a escuchar, o llevan a los niños a explorar diversas obras de teatro, estas obras de teatro para lectores infantiles, para primeros lectores, diría yo, y que desde el trabajo que nos proponen, en el caso, por ejemplo, de Dianela Rea o de
Adriana Islas o de Marta Patricia Alcántara o de Alma Lidia Tapia Moreno, Ana Brenda Martínez Quirós, Rosa María Ruiz Navarro, lo que van haciendo es desarrollar todos los aprendizajes esperados en una serie de actividades donde, por ejemplo, se pueden identificar formas, contenidos, acotaciones cuando hablamos de las obras de teatro, la función de las acotaciones, los personajes, los guiones para marcar, diálogos, pero todo esto, lo importante de una propuesta alternativa es saber llevar al niño al concepto, desde pequeño llevarlo al concepto. Yo trabajo con mis estudiantes y con maestros con los que hago actividades, la idea de por qué es importante el concepto. La idea de la importancia del concepto radica en que todos hablamos de una cosa, es decir, hablamos de cosas y a veces no sabemos el significado de cosa. Me remonto un poco al último tercio del siglo XIX en Europa, cuando Emilio Durkheim empieza a hablar del significado de cosa. Por ejemplo, nosotros escuchamos a los padres de familia que le dicen a sus niños, cuida tus cosas. O al maestro que le dice a los niños, yo no me hago responsable de sus cosas. Levanten sus cosas, guarden sus cosas. Pero entonces cosa, y voy por la explicación a los niños de primer año, cosa es un concepto, es algo que se hace en el cerebro. Es algo que se hace en el cerebro. Es como el registro de la memoria. El registro de la memoria, los registros que hace la memoria son los que me permiten tener el dominio del conocimiento y son los que me pueden llevar a los saberes. Si yo no tengo el registro del conocimiento, es muy difícil que yo llegue a los saberes. Así con el concepto de cosa, cosa es un concepto que hacemos en el cerebro. Por ejemplo, ¿cómo hago entre los maestros el concepto de aprendizajes esperados? ¿O cómo hago el concepto de aprendizajes clave? Necesariamente lo tengo que hacer en el cerebro. Y para eso hay acciones. Es como el concepto de atención, ¿sí? Atención implicaría poner en juego todas las capacidades del sujeto sobre un punto, sobre una cosa. Por eso decía yo en otras videotransmisiones que el que atiende, aprende, el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, el que es capaz lo logra todo. Ahora, ¿cómo hago un concepto? Fíjense, que parece difícil como obra de teatro. ¿Cómo hago para que mi alumno de primer año, a lo largo de los 6 grados, pueda entender el concepto de obra de teatro como una obra literaria destinada a ser representada por unos actores ante un público y en un escenario? Claro está que para lograr eso necesito colocar al niño ante diferentes experiencias y necesito que también mi alumno vaya haciendo un concepto que se llame personaje, ¿sí? Y algunos niños en edad preescolar inclusive me hablaban de personajes y me hablaban de dibujos, ¿sí? Y yo le decía, por ejemplo, ¿cómo es la película? Y me decían, con personajes. ¿Y cómo es esta película? Y ellos me contestaban, animada, o sea, con dibujos. Entonces van haciendo una idea del personaje. El personaje como cada una de las personas o seres reales o imaginarios que aparecen, en este caso, en una obra de teatro. Por ejemplo, el concepto de diálogo. ¿Cómo se puede ir formando el concepto de diálogo con los niños para que ellos puedan entender que es una conversación entre 2 o más personas? Y estos conceptos que se van formando
son los que nos ayudan a construir el conocimiento y a llegar al saber. Por eso, nuestro niño de preescolar, cuando llega a primer año, ya conoce en un libro cuál es la portada, cuáles son sus páginas, cuáles son las ilustraciones, cuál es la contraportada, cuál es la costilla, ¿sí? Y él ya lo puede identificar, esa es una parte. La otra es hacer el concepto en el cerebro y explicar que un personaje es una persona o un ser que aparece en ese texto o que aparece en esa obra. Y la idea de una propuesta, por ejemplo, como diversos ejercicios, donde, por ejemplo, el maestro de primer año, la maestra de primer año, en ese tratamiento de la obra de teatro, le dice a los niños, escucha la explicación que dará el maestro de las obras de teatro. O usted le dice, explica qué fue lo que entendiste de la obra de teatro. O sea, que pueda recuperar pequeños pasajes, ¿sí? O comenta si conoces alguna obra de teatro. O escribe en las siguientes líneas lo que entendiste acerca de la obra de teatro. Es decir, estamos hablando de una escritura no convencional. Y desde ahí, nuestro alumno va construyendo, si nosotros ahí sí va construyendo, porque empieza a elaborar los conceptos, ¿sí? Y esto es importante, como asociarlo, por ejemplo, en tanto que adquiere el proceso de lectoescritura como tal, como lo conocemos, que pueda incursionar en el trabajo del arte. Es decir, el dibujo, por ejemplo, que sería una parte sencilla, elemental, la parte del dibujo, o el coloreado, por ejemplo, que no iluminado, sino coloreado, y porque ya conoció, y algunos de los niños traen la característica de la transparencia, ¿sí? Pero ya con la educadora ya trabajaron también para superar esa condición. De tal forma que las propuestas que se van haciendo en un material alterno que vamos a poner a disposición de ustedes es que con el trabajo de una lección sencilla, donde hay el planteamiento de un nombre, donde se identifica un ámbito, donde se identifican prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Donde se identifican aprendizajes esperados. Así, por ejemplo, si yo siguiera con la obra de teatro y después presento la obra de teatro, reconocen a los personajes, reconocen cuando hay un diálogo, reconocen una escena o un acto, o reconocen y participan en la escenificación de las obras teatrales, entonces voy más adelante. Y le puedo decir ahora a mi alumno de primer año, con ayuda del maestro, yo le puedo decir, con ayuda del maestro, busquen algunas obras de teatro. O por equipos, organicen la representación de alguna de las obras seleccionadas. O representen su obra a los compañeros de grupo, o les puedo decir, sobre la línea, escribe el título de la obra y dibujen los personajes que participaron en la obra. Es decir, actividades puedo sacar muchas. Actividades puedo obtener muchas. Pero que no sea un chorizo de actividades, sino que estas actividades vayan de acuerdo con el ámbito, con las prácticas sociales del lenguaje y con los aprendizajes esperados, y que le podamos dar un nombre a la actividad que nosotros estamos realizando. Porque inclusive quienes escucharon mis videotransmisiones de la semana pasada, recordarán que cuando hablé del libro de la educadora, lo que nos están diciendo ese equipo coordinado por Eva Moreno es que le tengo que dar un nombre a mi situación didáctica. Y esta situación didáctica la empiezo a identificar, al menos en primaria, y si yo hablara sobre la lengua materna, con el ámbito, con las prácticas sociales del lenguaje y con los aprendizajes esperados, y después, cuando es posible hacerlo, trabajar la parte conceptual
y los ejercicios de propuesta, para que estas actividades que pueden organizar en actividades de inicio, desarrollo y cierre, donde inclusive alguien me dirá, bueno, te falta decir que deben de tener una rúbrica, o donde, bueno, yo entendía la rúbrica inclusive porque en 1992, en 1991, cuando participo en el diseño de la serie de libros de tercero a sexto, Guía de Contenidos, lo que hacemos desde Guía de Contenidos es trabajar el orden conceptual. La parte de los conceptos son importantes. Trabajábamos siempre un concepto y también trabajábamos un plan de trabajo. Suena redundante que trabajábamos un plan de trabajo, pero era un plan de trabajo. Hoy me están hablando de las rúbricas desde el enfoque competencial, pero también yo puedo hablar de situaciones auténticas o de situaciones reales y proponer una serie de ejercicios traducidos en actividades. El ejercicio yo lo propongo, la actividad la hacen ellos, o sea, la hacen los niños. Pero estas actividades tienen que estar identificadas con un nombre, con un ámbito, si estoy en lengua materna, con las prácticas sociales, identificar las prácticas sociales del lenguaje y los aprendizajes esperados. Así, por ejemplo, algo que trabajan los maestros de primer año desde los primeros días, si no es que desde el primer día, tiene que ver con el nombre propio. Y así como está el ámbito de literatura, ahora el nombre propio lo puedo llevar al ámbito de participación social, y las prácticas sociales del lenguaje tendrían que ver con la producción, con la interpretación de textos para realizar trámites del lenguaje y gestionar servicios, y con los aprendizajes esperados que tengan que ver con trabajar su propio nombre y el de sus compañeros, utilizando sus datos personales para crear una tarjeta de identificación. Entonces me recuerda cuando yo puedo comparar este modelo de aprendizajes clave y lo puedo comparar con el proceso de modernización educativa. Muchos de ustedes que me están viendo, que aprendieron a leer con Paco el Chato, porque tenemos maestros que ya están trabajando y que aprendieron a leer con Paco el Chato, ¿sí? Es decir, aprenden a leer con Paco el Chato y se dan cuenta por qué Paco el Chato se pierde. Y la intención es que todos los niños deben de conocer sus datos personales. Pero aquí estoy en el nombre propio. El primer acercamiento para conocer es mi nombre. Los niños saben su nombre, pero también, como en algunos hogares no les llaman por su nombre, sino les llaman por un diminutivo o les ponen un apodo, ¿sí? Entonces, los niños llegan a veces con su apodo, o llegan con su diminutivo, o llegan con su nombre de cariño, y cuando se trabaja el nombre propio y se trabaja el de sus compañeros, entonces a lo mejor yo puedo hacer una serie de ejercicios propuestos después de que yo les diga que el nombre es propio porque me pertenece, ¿sí? Es decir, yo me llamo Manuel y del otro lado pues tengo infinidad de maestros que me están viendo que tienen un nombre propio, así sea Isabel, Adán, Valentina. Entonces, yo genero una serie de actividades, inclusive lo que hace el maestro de primer año desde el primer día es ponerle un gafete, un identificador con su nombre, y ahí está Isabel, o está Adán, o Valentina. Y yo le tengo que presentar, le podría presentar láminas a los niños donde yo les diga, ellos son algunos niños del grupo de primera, y al igual que tú, tienen un nombre. ¿Quieres conocerlos? Entonces, presento un ejercicio donde pueda remarcar con color
el nombre de los niños y donde pueda practicar el dibujo, ¿sí? Y haga en unos círculos la cara de él y escriba su nombre, como lo sepa, ¿sí? Ya los niños ya traen un conocimiento cercano al nombre. Algunos ya lo saben escribir, otros identifican la letra con la cual empieza su nombre. Por eso en la escritura del nombre, cuyas prácticas sociales del lenguaje van hacia la producción e interpretación de textos y los aprendizajes esperados van cambiando, ahora en un segundo momento podría ser, reconoce la forma escrita de su nombre. Y al reconocer la forma escrita de su nombre, yo le puedo proponer un ejercicio a los niños, claro que se lo propongo al maestro para que lo realice con los niños y les diga, o yo les diga a los niños, escucha a tu maestro que te explicará la importancia de que tengas un nombre. O sea, hay que decirles por qué es importante que tengan un nombre. O sea, por qué es importante que tienen un nombre. Y les puedo pedir, inclusive menciona tu nombre y el de dos amiguitos. A veces puede suceder que cuando hago esa actividad, el amiguito, el concepto de amiguito que se generó en preescolar, el concepto de amiguito que se generó en el cerebro del niño preescolar, está relacionado con los niños que están más cerca. El que está a su lado derecho, el que está a su lado izquierdo, el que está atrás y adelante, esos van a ser sus amiguitos. Pero cuando llega a primer grado, si esta actividad la hiciera la maestra, el profesor, el primer día, lo que va a suceder es que no conoce los nombres. Y entonces cuando le ponen la actividad o le proponemos la actividad, el niño voltea y le pregunta al niño, ¿y tú cómo te llamas? Y el otro niño toma a lo mejor su identificador y le dice, Jorge, ¿sí? Pero si yo le preguntara a los niños si tienen una mascota y levantan la mano y la mayoría me dice que sí tienen, a lo mejor a alguno de los que levanten la mano le pregunto, menciona el nombre de tu mascota. ¿Sí? Y van a mencionar el nombre de su mascota. Después paso a los niños a actividades de escritura. Entonces los coloco frente a una cuadrícula. Ya traen experiencia de la cuadrícula. Muchos de los niños ya tienen la experiencia de trabajar en una cuadrícula. Y los puedo llevar a la letra mayúscula. Porque primero los nombres con letras mayúsculas. O sea, sobre todo decirles que no hay que olvidar usar la letra mayúscula al iniciar mi nombre. Pero hay quien pueda escribir su nombre con puras letras mayúsculas. ¿Sí? Y este tipo de ejercicios, observen ustedes entonces, maestros, como lo vengo diciendo desde el principio, un nombre para el tipo de actividad, de secuencia que voy a organizar, una identificación del ámbito, la identificación de las prácticas sociales del lenguaje, la identificación de los aprendizajes esperados, cuando se pueda, la generación de un concepto y la propuesta de los ejercicios, de las actividades, diversas actividades donde pueda estar presente la lectura seguida por el dedo, donde pueda estar presente la escritura en una cuadrícula, donde pueda estar presente el dibujo, donde pueda estar presente los nombres. En el caso que estamos, tratando. Por eso, también el maestro, porque también ya pasó en educación preescolar, pero el maestro de primer año y la maestra de primer año, lo que hacen es pedirles que marquen sus pertenencias. O sea, les pide que marquen sus pertenencias, su lapicera, sus lápices, sus cuadernos. Entonces, a lo mejor puedo llegar
a un concepto pertenencia, para identificar una palabra que se usa para nombrar a las cosas que son propiedad de una persona. O sea, me pertenece, es mío, dicen los niños, este no es tuyo, no te pertenece, y desde ahí empezar a generar la serie de ejercicios. Por eso el concepto es fundamental desde primer grado. Y el concepto tiene que ver con la construcción de la cosa. Por eso aquellos que están en contra de la memoria, ¿sí? Aquellos que están en contra de la memoria no alcanzan a distinguir el por qué la cosa se tiene que formar en el cerebro. Y esa cosa que se va formando en el cerebro es el concepto, y entonces lo puedo construir, lo puede construir mi niño, como en el caso de la atención, lo puede construir porque está cerca en la experiencia. Por eso, cuando ya respecto de las pertenencias, ya he pasado el nombre, ya trabajé una obra de teatro, ya respecto de eso, yo le digo a los niños en una propuesta de ejercicio donde yo pueda llevar una impresión donde está la lapicera, donde está el lápiz, donde está el sacapuntas, y le digo que es importante que tus pertenencias tengan tu nombre para que no las vayas a perder. O sea, les tengo que decir por qué es importante, porque esa es una situación real. Es una situación real que yo tengo que, como cuando tengo los libros, le pongo el nombre a mi libro, ¿sí? Y marco la ropa, las madres marcan la ropa de los niños. ¿Por qué? Porque necesito etiquetarlas, etiquetar la pertenencia, que tenga tu nombre para que no la pierdas. Y escribe tu nombre, entonces ya está sobre la actividad en los espacios correspondientes. Todo el tipo de instrucción que le voy generando al niño. Si yo le pido como debe de ser la atención, su atención, y le repito que el que atiende aprende, ¿sí? Que el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, y el que es capaz lo logra todo. Ya los hice participar en las obras de teatro, ya leímos textos de la obra de teatro, a lo mejor el primer acto, sencillitos, cosas sencillas, literatura infantil, ¿sí? Y después los he llevado a lo que es la obra de teatro, a lo que es el personaje, a lo que es el diálogo. También lo podré llevar en otro ejercicio a las acotaciones. Pero todo esto se va desarrollando. Pasamos al nombre propio. Se hizo desde el primer día, lo harán desde el primer día. Etiquetar las propiedades, las pertenencias, el concepto de pertenencia. Ya estuvo el concepto de diálogo, estuvo el concepto de personaje. O sea, tengo que ir a los conceptos, aunque sean niños de primer año. Desde ahí se van construyendo los conceptos. Y por eso, en la medida en que yo tengo mayor vocabulario, puedo utilizar mejor y puedo llevar mejor mis prácticas sociales. Si se trata de producir o de interpretar textos, o se trata de, en la parte de los aprendizajes esperados, de reconocer la forma escrita, por ejemplo, de su nombre, o como en otra actividad que les propusiera yo, los nombres de mis compañeros. Y desde ahí entonces identificar a los compañeros del grupo y utilizar ese conocimiento como una referencia para identificar y para poder utilizar letras y formar otras palabras. Y los voy llevando poco a poco. Los voy llevando poco a poco, pero a partir de la lectura. Obviamente no saben traducir la grafía, pero ya están en un acto lector. Ya van guiando con su dedo. Ellos van señalando con su dedo. Muchas veces, bueno, la mayoría no van ni donde yo voy llevando la lectura, pero ya están haciendo la práctica. Y recuerden, si yo quiero criticar a los aprendizajes clave, tengo que conocerlos. Y si quiero ayudarlos, también tengo que conocerlos.
Por eso el enfoque competencial, que está marcado en los aprendizajes clave. Y ahí me dice, la parte de los conocimientos tiene que ver con la disciplina, la interdisciplina y las prácticas sociales y socioemocionales. Y esa parte, yo ya voy armando el todo para mi ejercicio de planificación, cuando yo, como en el libro de La Educadora 2018, que me están recomendando que yo le asigne nombres, desde ahí entonces yo le asigno un nombre a cada una de mis acciones educativas. ¿Por qué uso la palabra de acciones o el concepto de acción educativa? ¿Y por qué no uso secuencia didáctica? ¿Sí? O situación didáctica. Porque es una acción educativa. Y esa acción educativa también se mueve dentro de un ámbito. Es decir, si ellos hacen sus conceptos, yo también puedo generar conceptos, porque yo he generado conceptos con los niños desde primer grado, desde preescolar inclusive. Son cosas que hacemos en el cerebro, que formamos en el cerebro. Por eso el uso natural de la memoria. Si no hay un uso natural de la memoria, ¿cómo voy a registrar en mis registros de memoria la información? ¿Cómo voy a hacer uso del cerebro? Cuando me están hablando ahora de que los avances de la ciencia y me refieren a la neurociencia. Pero poca información tenemos. Poca información tenemos porque para poder llegar al trabajo del cerebro necesito percatarme de una realidad. Y esa realidad la capturo en el cerebro. Y esa realidad es el resultado de una estructura de conciencia, que es una estructura de vida y de la energía con la cual me alimento, de la energía que me da el sol, de la energía con la cual me nutro, de la energía que me da el ejercicio, de la energía que me da una buena actitud emocional. No es tan fácil, pero lo sabemos hacer. Lo sabemos hacer con los niños porque lo hemos trabajado mucho con los niños. Y esto es llevarlos a empezar a generar datos para su memoria, datos para sus registros de memoria. Estos registros son importantes, porque está como en la enseñanza de las ciencias sociales. No basta ahorita nada más analizar, por ejemplo, por qué se dieron así las elecciones, por qué los resultados que se obtuvieron. Para poder hacer eso necesito datos, y esos datos los he venido registrando históricamente. ¿Sí? Y los tengo registrados en mis registros de memoria del cerebro. Por eso todo tiene que ser memoria. Y entonces los otros que me están escuchando que digan, no, eso no puede ser, todo tiene que ser construcción. No, la memoria tiene una función natural. Y en la medida en que usemos más la memoria, mejores datos voy a tener para poder llegar a mis saberes. Mejores informaciones para hacer reflexiones, mejores informaciones para hacer análisis, para desarrollar una capacidad de síntesis. Pero esto depende de cómo yo haga mis ejercicios de memoria. Por ahí podríamos seguir, las propuestas que tenemos son interesantes. Estoy escribiendo el libro para el maestro, un libro guía para el maestro. Recordemos, maestros, nada más como un dato, la primera guía para el maestro, y ya lo dije en otra videotransmisión, la generó el grande maestro mexicano, ni más ni menos que Gregorio Torres Quintero. En aquel pleito que traía con Abraham Castellanos, un pleito ideológico técnico, porque Abraham Castellanos era seguidor de Enrique Conrado Repsamen, el creador del método de palabras. ¿Sí? Y en el método de palabras, ese método era el que dominaba la enseñanza de la lectura y de la escritura a principios del siglo XX. Y es Abraham Castellanos, que era el coordinador director de la comisión que autorizaba el uso de los métodos, el que le dice a Gregorio Torres Quintero para frenar la entrada del método onomatopéyico, le dice que le explique eso a los maestros.
Y lo que hace Gregorio Torres Quintero es la guía del método onomatopéyico. Cómo se tiene que trabajar. Y si yo tengo un material y le puedo dar las orientaciones a los maestros, el material de propuesta para mi alumno se enriquece con lo que yo le voy proponiendo al maestro. Por eso es grande Gregorio Torres Quintero. Pero Gregorio Torres Quintero, siendo un maestro, por eso yo uso un grande maestro, siempre me refiero a mis compañeros como una grande maestra, como un grande maestro. Cuando Gregorio Torres Quintero escribe y señala quién es el más grande de los maestros mexicanos, ¿sí? Entonces va a nombrar a aquel veracruzano que, que necesariamente por encima de Repsa Mentalves, Carlos A. Carrillo. Así lo señala Gregorio Torres Quintero. Por eso nuestra propuesta es una propuesta interesante. Vamos a generar a través de Trabajos Manuales Escolares, que es la editorial donde se están publicando estos libros de primero y segundo, vamos a generar un curso para los maestros de primero y segundo. El curso lo voy a impartir con un grupo de maestras y estamos por conocer la sede. Les voy a pedir por favor que si quieren participar en el curso para maestros de primero y segundo, y si del interior de la República quieren conocer los materiales, hagan una llamada al teléfono 5784-1811. Aquí lo pueden ver en el video si lo regresan. 5784-1811, 5784-1842, ¿sí? 5784-1811. A ese teléfono, maestros, a ese teléfono pueden ustedes pedir los libros, y si están en la Ciudad de México y en la zona conurbada, pueden inscribirse para el curso que voy a dar junto con mis compañeras Alma Livia Tapia Moreno, Yanela M. Rea, Rosa María Ruiz Navarro, Marta Patricia Alcántara Paz, Ana Brenda Martínez Quirós, Adriana Guadalupe Islas Trejo. Y si a través de zonas escolares y sectores en el interior del país quieren que nosotros vayamos a trabajar con sus maestros de primero y segundo, también marquen el 5784-1811. Maestros, me despido, espero que la propuesta les ayude. Vieron cómo rápidamente 4 aspectos los fui llevando en un orden y proponiéndole una serie de actividades. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Hasta luego, que estén muy bien, gracias.